Iniciamos con este video la clase número 8 de cálculo actuarial. Bienvenidos, sobre todo porque iniciamos también el último tramo de la materia matemática y cálculo financiero. Nos restan por ver dos temas que resultan de suma importancia en el cálculo actuarial. Bien, vamos a ubicarnos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de reserva matemática. Si nosotros pensamos en una operación financiera, si recordamos el recorrido que hemos hecho mientras vimos todo lo que era referente al cálculo financiero, iniciamos aprendiendo a calcular, primero capitales finales, pero luego valores actuales, ¿sí? Inicialmente en un momento cero, en el momento en el que se iniciaba la operación, y luego aprendimos a calcular saldos, ¿sí? En cualquier momento K que necesitáramos conocer el valor de la operación. En las operaciones actuariales, nosotros hasta el momento lo que hemos aprendido es a calcular el costo de las diferentes operaciones actuariales que hemos estudiado, ¿sí? Pero también resulta necesario para las compañías aseguradoras conocer en cada año cuál es la valoración que tienen todos los contratos que están en vigencia. A esta valoración se la denomina reserva matemática, que como ustedes podrán ver, yo lo he equiparado a lo que es el saldo en la operación financiera, ¿sí? Entonces, la reserva matemática nos permite conocer el valor de todos los contratos vigentes en un determinado momento K. Bien, ¿por qué es importante la valoración de la reserva matemática? Porque es una partida muy importante del pasivo de las compañías aseguradoras. Y como dije recién, se refiere a la totalidad de los contratos que están vigentes. Por otro lado, se lo considera como base numérica para regular las relaciones entre las partes en caso de rescisión de los contratos o de alguna modificación que pudiera incorporarse a algún contrato. Es decir, que si quisiéramos dar una definición de reserva matemática, podríamos decir que la reserva matemática es, en síntesis, la deuda que la compañía tiene con el asegurado. Figura en el pasivo de la compañía y se reconoce a favor del asegurado en caso de rescisión o modificación del contrato. ¿Sí? Esta definición no es más que un resumen de lo que yo les acabo de explicar. Es muy importante el cálculo de la reserva matemática, pero previo a saber cómo calcular la reserva matemática, necesitamos ver por qué surge, cómo surge esta necesidad de calcularla. Para ello, vamos a tomar una operación, ¿sí? Todo lo que vamos a ver referido a la reserva matemática lo vamos a ver en función de una u otra operación, pero es aplicable a todas las operaciones que hemos aprendido, ¿sí? Vamos a tomar en este caso un seguro ordinario de vida. ¿Qué es un seguro ordinario de vida? Es un seguro de vida entera que se cancela con una renta vitalicia inmediata e ilimitada. ¿Sí? Las primas que cancelan este seguro de vida entera constituyen una renta vitalicia inmediata e ilimitada. Bien, si nosotros reemplazamos por los valores de conmutación, trabajamos algebraicamente, podemos simplificar los denominadores y obtenemos la fórmula para el cálculo de la prima, o de las primas que cancelan esta operación. ¿Sí? Muy bien. Estas primas las vamos a denominar primas niveladas. ¿Por qué? Porque son primas constantes que tienen siempre el mismo valor. Si tuviéramos que dibujarlas en un diagrama temporal, estarían representadas en el segmento rojo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa, ¿sí?, si el asegurado, en lugar de tomar un seguro ordinario de vida, decidiera tomar seguros temporarios por un año renovables a su vencimiento? ¿Sí? Muy bien.
La operación o el cálculo de la prima pagaría una prima, ¿sí? Porque es un año, dura, ¿sí? Y sería el capital asegurado por M de X menos M de X más 1, ¿sí? Porque la duración o la vigencia del contrato es de un año, sobre D de X. La diferencia entre M de X y M de X más 1 la conocemos como C de X. Es decir, que obtenemos de esta forma la fórmula para calcular esta prima, ¿sí? Que vamos a llamar prima natural, ¿sí? La prima natural cuantifica año por año el riesgo de muerte del asegurado, ¿sí? Es decir, que nosotros con esta fórmula podemos calcular para el año siguiente, ¿sí? Cuál será el valor de la prima, y así sucesivamente, año tras año, ¿sí? Como el riesgo de muerte es creciente con la edad, los pagos a cargo del asegurado, es decir, el valor de estas primas, también van a ser crecientes, ¿sí? Muy bien, veamos, volvemos a tomar el diagrama temporal, las primas niveladas ya sabemos cómo se grafican, y si nosotros decimos que estas primas naturales van a ser crecientes, podemos graficarlas de este modo, ¿sí? De la comparación entre las primas niveladas y las primas naturales, se desprende que en los primeros años lo percibido por la compañía es mayor que lo devengado. Entonces se genera un superávit, ¿sí? Las primas niveladas son más caras que las primas naturales. Bien. Pero llega un determinado momento en el que las primas naturales, es decir, el costo de la operación, es mayor que lo que la compañía percibe, ¿sí? Este superávit, ¿sí? Capitalizado debe alcanzar para cancelar el costo de la operación cuando la prima nivelada es menor que la prima natural. Y así surge el concepto de reserva matemática, ¿sí? El excedente capitalizado debe cubrir el déficit. Y estos excedentes son los que deben calcular las compañías de seguro en cada balance. Bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para ver si numéricamente vemos cómo funciona. Manuel, de 35 años, contrata un seguro en caso de muerte temporario por 5 años por 500.000 pesos, que pagará con 5 primas anuales al 5%. Calcular el valor de las primas, ¿sí? Vamos a calcular, es un seguro en caso de muerte temporario por 5 años, son primas niveladas las que hay que calcular. Muy bien. La operación es temporaria, tanto la renta que cancela la operación como el seguro que estamos contratando, ¿sí? Por eso la ecuación tiene esta forma. Vamos a reemplazar, ¿sí? X es igual a 35, H es igual a 5, son 5 primas, y N es igual a 5 porque es temporario por 5 años. Reemplazamos entonces por los valores, reemplazamos por los valores de conmutación, ¿sí? Siempre recuerden que cuando es temporaria la renta o el seguro, en el numerador tenemos una resta, n de 35 menos n de 40 sobre d de 35. En el denominador vemos el momento de la evaluación, estamos evaluando los 35 años. Podemos simplificar los denominadores, despejamos P y reemplazamos por los valores de conmutación para obtener el valor de las primas que va a pagar, las 5 primas que van a cancelar esta operación. En este caso el valor de la prima es de 1.186,85. Muy bien. Vamos a recordar este valor. Dice el ejemplo, continúa. Si Manuel decidiera contratar seguros temporarios por un año y los renovara, ¿qué valor tendrían las primas? Es decir, que en este caso tenemos que recordar cómo calcular las primas naturales, ¿sí? Porque es un seguro temporario por un año, la forma de calcular la prima la acabamos de aprender hace un ratito, ¿sí? Entonces,
La prima de los 35 años la vamos a calcular como el valor del seguro por C de 35 sobre D de 35. Muy bien, reemplazamos por los valores y obtenemos el valor de la primera prima natural, 1006,49. Si se acuerdan, el valor de la prima nivelada era 1186,85, es menor. De la misma manera, calculamos las primas para los 36, los 37, los 38 y los 39 años, y vemos cómo, dijimos, el riesgo de muerte aumenta con la edad, las primas, el costo de la operación, va a aumentar también. ¿Sí? Vemos cómo es creciente. Si lo vemos gráficamente, vamos a ver que el gráfico es muy similar al que vimos recién teóricamente. ¿Sí? Aquí, fíjense, tenemos la prima nivelada en 1186,85 y cada una de las primas naturales, 1006,49, 1094,99, ¿sí? Vemos cómo va creciendo el costo de la operación, vemos la etapa de superávit, la etapa de déficit y la constitución de la reserva matemática que debe servir para que estos valores capitalizados deben cubrir el costo de la operación durante la etapa del déficit. Muy bien. Entendido o visto más o menos cómo se genera la reserva matemática, cuál es la justificación, vamos a ver ahora cómo calcularla la reserva matemática. Vamos a trabajar con la valoración de la reserva matemática, ¿sí? Nosotros hemos aprendido que para calcular el costo de una operación actuarial se calcula una prima pura única U, ¿sí? Como el valor actual del o de los compromisos a cargo de la compañía, ¿sí? Por otro lado, como contraprestación, el asegurado se compromete al pago de primas, que también calculamos su valor actual en el momento de la contratación. Bien. Por un lado tenemos entonces los compromisos de la compañía y por otro lado tenemos los compromisos del asegurado. En las primeras clases de cálculo actuarial nosotros vimos que esto tiene que ser una ecuación de equilibrio. Debe haber una igualdad entre los compromisos de la compañía y los compromisos del asegurado, como está planteado aquí en esta primera igualdad. Ahora, esta operación nosotros podríamos escindirla en cualquier momento K, ¿sí? Como lo vemos aquí en el diagrama temporal. Y podríamos calcular el costo de una operación temporaria y el costo de una operación diferida, la cual obviamente deberá ser actualizada hasta la edad X, ¿sí? Entonces, fíjense, el costo de esta operación actuarial lo podemos escindir y escribir como el costo de una operación temporaria entre X y X más K, y el costo de una operación diferida a la edad X más K actualizado hasta el momento X, ¿sí? Porque recuerden que estamos escindiendo UX. Muy bien. Tema importante. Este primer término lo denominamos prima única parcial. La prima única parcial es la prima que cobraría la aseguradora para cubrir el riesgo de muerte entre las edades X y X más K. Este factor dentro del segundo término lo denominamos prima única residual y es la prima que cobraría la compañía aseguradora para cubrir el riesgo de muerte desde la edad X más K en adelante. Muy bien. Esto por el lado de los compromisos de la compañía, pero dijimos que también podemos escindir los compromisos del asegurado y deberíamos escribirlos aquí en la igualdad, ¿sí? Entonces podemos escribir también el valor de una renta temporaria entre X y X más K, valor actual a la edad X, y el valor de una renta diferida, ¿sí? Tomada a la edad X más K, actualizada hasta el momento o hasta la edad X, ¿sí? Muy bien. Traemos esta fórmula, es la misma que acabamos de ver, y vemos que está como un poco desordenada, hay muchos datos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar.
por un lado, las operaciones diferidas y por otro lado, las operaciones temporarias, ¿sí? Entonces, fíjense, nos queda acá el costo de la operación diferida actualizado a la edad X menos los compromisos del asegurado actualizados a la edad X igual a los compromisos del asegurado durante la renta temporaria, digamos, de la edad X, entre la edad X y la edad X más K, y lo mismo con los compromisos de la compañía. Muy bien, fíjense, aquí en el primer miembro podemos sacar como un factor común el factor de actualización actuarial, ¿sí? Entonces nos queda el factor de actualización actuarial multiplicando la diferencia entre los compromisos futuros de la compañía y los compromisos futuros del asegurado, igualados a lo que ya pagó el asegurado entre las edades X y X más K, y lo que ya pagó la compañía entre las edades X y X más K. Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros, ambas, o sea, los dos miembros, toda esta expresión está evaluado en el momento X. Y lo que nosotros estamos buscando es la valoración de la reserva matemática en un momento X más K, K periodos después de la contratación, ¿sí? Nosotros queremos evaluar la reserva matemática en este momento. Para ello, lo que vamos a hacer es el factor de actualización actuarial pasarlo al otro miembro, ¿sí? Es un simple movimiento matemático. Fíjense por qué. Porque nosotros, este primer miembro, lo tenemos valuado a la edad X más K, ¿sí? Este segundo miembro, ¿sí? Lo que está entre paréntesis, está valuado a la edad X. Al multiplicarlo por el factor de actualización invertido, lo que se produce es una capitalización, es decir, que esa diferencia la trae al momento X más K. Esta expresión está valorizada en el momento X más K. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos por un lado la valoración prospectiva, fíjense, la que está en el segmento azul, es el valor actual de todo lo que está pendiente. Y el segundo miembro es la valoración retrospectiva, es la valoración de lo que ya ocurrió. Bien. Vamos a ver entonces el método prospectivo, el cálculo de la reserva matemática por el método prospectivo, ¿sí? La reserva matemática, calculada por el método prospectivo, es la diferencia entre el valor actual de los futuros compromisos de la compañía aseguradora y el valor actual de los futuros compromisos a cargo del asegurado al momento de la evaluación X más K, ¿sí? Es decir, fíjense, nosotros lo que estamos haciendo es calcular el valor actual de los compromisos de la compañía y restarle el valor actual de los compromisos del asegurado a la edad X más K. ¿Sí? De esta forma se calcula la reserva matemática por el método prospectivo. Bien, veamos un ejemplo para verlo con mayor claridad. ¿Sí? Vamos a retomar a Manuel. Calcular para Manuel la reserva matemática 2 años después de contratado el seguro temporario por 5 años al 5% por el método prospectivo. Ahora, ¿cómo era la operación de Manuel? ¿Qué nos acordamos? Nosotros habíamos visto que el seguro era por 500.000 pesos y habíamos calculado las primas en 1.186,85, ¿sí? Estos son los datos que necesitamos para calcular la reserva. Bien, seguimos. Como siempre, les decimos, lo más importante es dibujar el diagrama temporal y ubicar nuestra operación allí. Este es un seguro temporario por 5 años contratado a los 35, y nosotros vamos a calcular la reserva matemática, que recién omití decirlo, pero la denotamos como B de X y K, ¿sí?
vamos a calcular la reserva matemática 2 años después por el método prospectivo. Es decir, que vamos a analizar lo que falta. Y dijimos que es el valor actual entre los futuros compromisos de la compañía y los futuros compromisos del asegurado. ¿Sí? Como la operación es temporaria, ¿sí? Ya lo vimos recién, la fórmula de la reserva adquiere esta forma. Como les dije recién, la notación es B, DX y K. X es la edad de contratación, K, cuántos años después estamos calculando la reserva matemática. Reemplazamos por los valores que nosotros conocemos, es una operación que la tomamos a los 35 años y estamos calculando la reserva matemática 2 años después. Yo les hago mucho hincapié en esto porque ustedes tienen que saber leer las fórmulas, ¿sí? Tienen que saber entender lo que están haciendo. Fíjense, X más K, acá es N menos K, y acá H menos K y X más K, ¿sí? Reemplazamos por los valores de conmutación, M de 37 menos M de 40, D de 37 en el denominador. Recuerden siempre que en el denominador nosotros encontramos la edad a la que estamos haciendo la evaluación. Nosotros estamos calculando la reserva matemática a los 37 años. Reemplazamos los valores de conmutación de acuerdo a lo que encontramos en las tablas de mortalidad y haciendo este simple cálculo obtenemos el valor de la reserva matemática para este seguro temporario por 5 años al 5% de 500.000 pesos, 2 años después de contratar. 296,42. Hasta aquí vamos a llegar con este video porque en el próximo vamos a ver otro método de cálculo de la reserva matemática. Muchas gracias.